vacío del servicio público, el vacío de un papel fundamental de lo público, ha sido ocupado por un oligopolio o por un duopolio, como en el caso de México, de privado, ¿no? Me parece que las consecuencias de esa jibarización del servicio público son terribles, ¿no? Y en México se ha visto en la reciente campaña electoral como las dos cadenas privadas, los dos grandes grupos privados monopolizaban miles de millones de dólares de campañas publicitarias, sin que hubiera un espacio público disponible para todos los ciudadanos, todos los partidos, donde las campañas negativas se primaban en función de enormes inversiones de los partidos, ¿no? Yo creo que eso condiciona de tal forma la vida democrática y la vida política que finalmente la degrada, impide la calidad de la democracia, ¿no? Es decir, la conclusión de un sistema cultural y comunicativo no sustentable es finalmente la degradación de la calidad de la democracia y la degradación de la calidad del desarrollo de un país, ¿no? Porque estamos hablando no solo de cultura y comunicación como una parte del desarrollo de un país, sino como el corazón del desarrollo social de un país, ¿no? Recibimos a nuestro invitado Enrique Bustamante. Vibramos por los dos laterales. Una nueva radiotelevisión pública plenamente independiente del gobierno, con fuerte financiación mixta y con contenidos de servicio público de calidad. Es a grandes rasgos la propuesta presentada por el Comité de Sabios para la reforma de los medios públicos de comunicación. La nueva radiotelevisión pública contará con un consejo de administración profesionalizado que nombrará el director general y controlará día a día la gestión. Pues, ¿qué tipo de programación tiene que hacer esa televisión pública que ustedes presentan como modelo? Aunque la prensa o parte de la prensa no se ha destacado suficientemente, el informe tiene casi la mitad, en torno a 100 folios dedicados a definir por una vez, que nunca se había hecho, las obligaciones de servicio público. Esa definición legal que obliga a la Unión Europea, que debe ser encomendada a Radio Televisión Española o a la Agencia de EFE por una ley, pero además hay una enorme precisión en las líneas maestras que debe contener un contrato programa en el futuro, controlado por el Parlamento, controlado por el Consejo Audiovisual cada año, en materia de programas educativos, en materia de programas culturales, en materia de información independiente, en materia, por ejemplo, de atención a los colectivos de la sociedad más desfavorecidos, por ejemplo, a minusválidos, a la infancia, a la tercera edad. Una programación de calidad para todos, en todos los géneros, pero con especial atención a las minorías desfavorecidas, ¿no? Y una televisión que cumpla, perdóneme, estrictamente esas tareas de servicio público no puede convertirse en una televisión residual que vea muy poca gente. En la tradición europea eso no es posible, porque no se trata de hacer una programación tipo PBS norteamericana, televisión pública norteamericana, de élites para minorías, con el 3% de la audiencia. Se trata de hacer una programación de calidad pensada para el conjunto de los públicos, también en géneros de entretenimiento. No hay géneros de servicio público y otros que no lo sean. Se puede conseguir calidad en todos los géneros y se puede conseguir una programación atractiva que al mismo tiempo sea de calidad, que en materia de valores constitucionales, de valores éticos, que no haga concesiones a una concepción, digamos, de televisión basura, y que en cambio sea capaz de generar unos valores culturales, educativos, ciudadanos. La diversidad comprende el pluralismo político, de partidos, ideológico, pero va mucho más allá. Es la diversidad y la capacidad de opción de los seres humanos, de los ciudadanos, no solo de los consumidores, de optar de un enorme, creciente abanico de creatividad cultural que viene desde la sociedad y que viene de otras sociedades, de otros países, de otras regiones, ¿no? El mercado por sí solo no puede garantizar eso. Ni lo garantizaba en el mundo analógico, ni lo garantiza en el mundo digital. Estamos viendo en Internet cómo el poder de los grandes grupos
de los grandes nuevos grupos, nuevos agentes como Apple, como Google, como Amazon, etcétera, es cada vez mayor, es un poder global, mundial, pero además se alían con los grandes grupos globales anteriores, con las grandes majors del cine, del disco, con los grandes grupos multimedia, también en cada país, en Europa, en España. Evidentemente ese proceso no va a dar la diversidad, da una gama de abanico, un abanico de productos en el mercado, pero expulsa, margina a una enorme cantidad de la cultura que está fuera de sus fronteras. Sin una política cultural por la diversidad de los estados y cada vez más de la Unión Europea, de las áreas lingüísticas, de las áreas regionales, la meta de avanzar en la diversidad cultural es absolutamente inverosímil. Entonces es muy grave el condicionamiento de los públicos durante décadas sobre un mismo tipo de producto audiovisual, es enormemente grave. Porque el audiovisual, la cultura es un bien de experiencia. Solo aprendemos a valorar nuestro gusto, nuestra demanda sobre lo que conocemos. Y si no conocemos determinadas creaciones, no nos aficionamos a ellas, ¿no? Hablábamos antes del tema de la cultura latinoamericana en España. En muchos casos, los programadores de televisión en España deciden que una película o una serie latinoamericana no va a tener éxito, la programan a las 3 de la madrugada y a las 8 de la mañana, con los datos de la audiometría, comprueban que efectivamente no tiene audiencia. Y se cercioran y se aseguran en sus prejuicios. Bueno, lo único que consiguen con eso es impedir que el público español tenga acceso a unos programas de enorme riqueza creativa. Yo he participado en un equipo de 10 países para toda la Unión Europea, en un modelo. El momento era ideal para que el servicio público de radio y televisión se convirtiera en servicio público digital, trasplantado a Internet en todos los campos, en articulación con instituciones públicas, privadas, asociativas, para convertir realmente Internet en un espacio público no mercantilizado, una parte por lo menos no mercantilizado, de acceso gratuito a la cultura, a la educación, a la información. Es una apuesta vital para el futuro, vital en todos los campos, económico, social, educativo, político, democrático. Y nadie puede jugarlo, nadie puede suplantar el papel que la radio y televisión pública podría hacer en ese campo. Ha habido incluso algún proyecto de la UER de crear un portal mancomunado de todas las radios y televisiones públicas dedicado a Internet, al audiovisual, pero finalmente a toda la cultura online, ¿no? Y a la información online, que sería vital para la propia construcción de un proyecto europeo. Es curioso que en la plena crisis del proyecto europeo los medios de comunicación han sido abandonados a su suerte. Solo los medios de comunicación y una cultura común europea podrían ir construyendo ese proyecto compartido. Y solo ese proyecto, esa cultura, esa Europa cultural, podría disuadir en el futuro de nuevos Brexit o de nuevas salidas de países de la Unión Europea. Yo lo que le pido al futuro es que haya, junto a la cultura de mercado, inevitable, la cultura industrializada, online o analógica, que haya una cultura democrática, que haya un apoyo y una protección de la cultura que viene de la base social, no de las grandes estrellas de la música o del cine, de la cultura que se crea en la sociedad. Y que haya un intercambio y un diálogo cultural real entre regiones, entre países, con minorías, que la cultura sea valorada como un elemento vital de la sociedad, ¿eh? Y eso implica toda una trayectoria de políticas, de cambio de mentalidad, de convertir a la cultura en un auténtico marco de Estado, pacto de Estado, ¿no? Y en esa tarea los medios de comunicación son vitales, porque sin medios de comunicación no hay visibilidad de la cultura.